capítulo 1, versículo 16. Es la cita que vamos a continuar, de la que ya habíamos comenzado. Y esta cita tenía como intención volver a enfocarnos a nosotros en el propósito de la iglesia bíblico, que es evangelizar. ¿Por qué digo esto? Porque como hemos anunciado y hemos escuchado el último sermón, acá no tengo el retorno, me rebota arriba. Como hemos escuchado el último sermón, gracias, habíamos visto que Pablo tenía suficientes motivos para avergonzarse del evangelio. Él sabía que en su carne, si él daba lugar a su carne, él se podía avergonzar del evangelio, porque este evangelio que Pablo predicaba es un evangelio increíble, es difícil de creer. Y aquella audiencia en aquel momento eran judíos y eran griegos, gentiles. Y para los judíos el mensaje que decía Pablo era plagado o totalmente blasfemo para ellos, de que un carpintero de Nazaret, muerto en la cruz del Calvario, era su Mesías. Y para los griegos era ridículo, era una locura, no tenía lógica de que ese carpintero, que había nacido en un pequeño pueblo y que había hecho tantas cosas que había llamado la atención y que había muerto en la cruz, sea el Hijo de Dios. Y Pablo sabía que lo que él hacía era que apenas él diga algo iba a provocar la reacción tanto de los gentiles o griegos como de los judíos. Por eso el versículo 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y eso ya lo desarrollamos en el último sermón. Hoy quiero dar la segunda parte del evangelio, que dice, porque es poder de Dios para salvación. Y allí apunta a los que estaban escuchando, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice el evangelio que es increíble, el evangelio que ofende, el evangelio que carece de lógica, no va argumentado por un discurso que trata de convencer al entendimiento humano, sino que va con el poder de Dios. Y yo creo que ahí cambia el discurso, ¿no? Ahí cambia la referencia, porque él sabía que se burlaban tanto los judíos como los griegos, y por lo tanto el evangelio es la expresión más poderosa que Dios en la Escritura lo revela, y que por la gracia del Señor, a los que hemos recibido la fe para creer este evangelio, lo tenemos nosotros. Por lo tanto, nosotros somos, si creemos y aplicamos bíblicamente, una iglesia poderosa. En este tiempo, la gente poderosa dice que es poderosa por el dinero, por el poder político o por las mafias que muchas veces rodean. Cuando alguien dice hay que tener cuidado porque esa persona es de poder o tiene poder, la asociación inmediata que se hace es que esa persona tiene poder para matar. Entonces no hablemos, no digamos nada. Y lo hemos visto y lo estamos viendo en algunos países, régimen totalitarios, dictaduras, a lo largo de la historia también. Crímenes dentro de una nación que quedan en impunidad por el poder político, o simplemente los magnates poderosos en dinero que se llaman poderosos a sí mismos. Pero si el poder está asociado para matar, déjeme decirle que el poder que tenemos nosotros es un poder que da vida. Que todo el poder del mundo que es para eliminar no le alcanza, ni iguala, ni supera jamás al poder que tiene la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos?
Primeramente por la incapacidad del hombre a salvarse a sí mismo de su pecado y de su condenación, el tema de la salvación y el tema de la redención gratuita en misericordia que hace Dios, es un tema constante a través de las Escrituras. Tenemos muchos textos en el Antiguo Testamento para ver, por ejemplo, Job, lo que decía. Solamente le voy a hacer mención, está en el capítulo 9, 30 y 31. Y Job decía, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con limpieza misma, aún me hundiría en el hoyo y mis propios vestidos me abandonarían. El salmista decía claramente, después de haber pecado, ¿se acuerda el Salmo 51? Lávame más y más de mi maldad. Pablo dice esto también en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El primer punto para entender el poder de Dios revelado y manifestado en el Evangelio es que absolutamente ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los que están en todas las iglesias del mundo y ninguno de los que están afuera de las iglesias y ningún ser humano en la historia de la humanidad tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. La Escritura dice que todos están condenados. Todos están bajo la ira de Dios. Y Jesús mismo dijo de su boca que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, porque el mundo ya ha sido condenado. Por lo tanto, cuando Pablo dice que Él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pues vamos a hablar del poder de Dios que usted tiene en su corazón, en su boca, y si cada vez que participa de la mesa del Señor está haciendo mención al recordatorio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y anunciar a todo el mundo esa verdad del Evangelio hasta que Él venga, pues mis hermanos, usted es una persona que tiene poder, pero probablemente si no lo entiende, no lo practica, viva como un derrotado. El poder de Dios es para salvación. Aquí el apóstol Pablo introduce esta verdad en el versículo 16 y acompaña esta verdad con el versículo 17, haciendo referencia al Antiguo Testamento, al profeta Habacuc, en la cual no solamente dice que el poder del Evangelio es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también, sino que Pablo dice porque en el Evangelio, no por el Evangelio o a través del Evangelio, en el Evangelio, dentro del Evangelio bíblico, ¿qué se encuentra? La justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito, cita Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. El problema del hombre es su culpabilidad y su estado de condena delante de un Dios justo. ¿Cómo resuelve alguien la culpa conociendo la justificación? ¿Dónde está la justificación? Pues es la vértebra, la médula central del Evangelio. Porque allí Dios revela por la fe su justicia. Así que mis amados hermanos, esta afirmación destaca una de las verdades más profundas del Evangelio. Su naturaleza como la expresión máxima del poder de Dios para salvar pecadores. No hay duda, mis hermanos, que la intención que tengo con este sermón y utilizar bases históricas bíblicas es convencernos a nosotros, hermanos, que ya no podemos vivir diciendo que somos cristianos evangélicos y Cristo no señorea y no evangeliza a nadie. Perdónenme si los ofendí, pero creo que es la única forma de entender que si yo soy cristiano es porque Cristo es el que señorea mi vida. Y si soy evangélico es porque el evangelio es la obra en la cual el Señor me envió a hacer, anunciar su verdad a toda criatura.
Por eso, mis amados hermanos, este sermón explora claramente los hechos históricos del Antiguo Testamento que confirma que Dios siempre ha mostrado su poder. Suficiente con ir a Génesis capítulo 1 para ver el gran poder de Dios que se manifiesta a través de todas las cosas creadas. Dios en el Antiguo Testamento quiso dar a conocer su poder a través de la creación. Por eso Pablo, cuando habla de la culpabilidad del hombre, está apuntada que se revela a través de las cosas creadas. Fíjense en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, escuche, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Alguien hizo el sol, alguien hizo la luna, alguien hizo los planetas, las galaxias, alguien ha creado esta tierra. Por eso es que no tienen excusas. Dios reveló su poder de esa forma. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue, ¿cómo? Lleno de tinieblas, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Escuche bien, cambiaron voluntariamente, con una decisión tomada, cambiar la gloria de Dios, que es incorruptible. ¿Por qué cosa cambiaron? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. ¿Qué está diciendo? Que el hombre es culpable. Que el hombre tiene suficiente evidencia para creer y conocer el poder de Dios. El Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. ¿Quién hace esto? Solamente Dios. Con esta palabra, esta mera palabra, esta realidad del poder de Dios utilizando su palabra, el Señor trajo a la existencia de todo lo que usted ve de la nada. ¿Qué es nada? La definición es la ausencia de todo. Todo lo que existe fue creado de la nada por un Dios que demostró su poder. Por lo tanto, mis hermanos, este acto creativo establece a Dios como el omnipotente y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, la cual nadie puede igualar. Absolutamente nada, ni nadie. Esta palabra es la palabra ex nihilo, que es crear de la nada, de lo que no existe. Encontró el profeta que decía que él puede multiplicar las fuerzas del que tiene poquita, ¿no? ¿De qué dice? Del que tiene ninguna fuerza. Si no hay nada, ¿cómo va a multiplicar? Pues es poder de Dios. Por eso, mis amados hermanos, los eventos significativos del Antiguo Testamento para darnos a conocer a todos nosotros hoy presente que el Dios Todopoderoso que ha creado todas las cosas lo hizo para demostrar su poder. Solamente podemos resaltar cómo Dios rescató al pueblo hebreo de la tiranía y la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan esas 10 plagas?
dominio de la creación, dominio de la naturaleza, dominio de la fauna, de la flora, de los mares, de los ríos. Poder de Dios. La Escritura dice su brazo desnudo, su brazo extendido, las señales y las maravillas que Él hizo para demostrar su poder. Cuando el mar se abrió en dos y tragó a todo ejército de Faraón, Él mostró su poder. Cuando hacía caer el maná del cielo para sustentar a su pueblo esos 40 años, lo hizo por causa de su poder. Deuteronomio capítulo 8, yo soy el que te llevé al desierto, yo te afligí y te probé para saber qué había en tu corazón. Durante ese tiempo, esos 40 años, nunca nada te faltó. Sacaba agua de la roca. ¿Cómo alimentaba el profeta? Cuando después el profeta mismo fue a desafiar a 400 profetas de Baal y simplemente Dios le dio instrucciones de ponerla más difícil todavía. No le pongas agua y no le pongas fuego y llénalo de agua al holocausto. Y veamos quién responde. Bendito sea el Señor que Él demostró su poder. Pero ¿cuál es el problema del cristiano evangélico hoy? Va detrás de ese poder. Quiere ver poder creativo. Quiere ver poder curativo. Quiere ver poder que resucita muertos. Quiere ver poder que ata demonios y expulsa demonios de las personas. Y se queda con esa maravillosa expresión de poder bíblica, sí, real, sí, pero no es el poder máximo del Señor. Y si usted se evalúa, dice, yo no he resucitado un muerto, yo no he echado fuera nunca un demonio, nunca les tiré la pierna para que le crezca a uno que tiene la pierna corta, no hice emplomadura de muelas, no hice caer fuego o oro del cielo. Yo no tengo poder, puede llegar a decir usted. Hermano querido, Dios no solo reveló ese poder, sino que Él, a través de la victoria de Jesucristo, triunfando en la cruz del Calvario, ha revelado el poder que hoy las iglesias lo ridiculizan, agregándole cosas al evangelismo que no son bíblicas porque no creen en el poder de Dios para salvación. Y creen que necesitan la ayuda nuestra. Que Dios pobrecito, ¿qué vamos a hacer con predicar solamente? Vamos a hacer obritas de teatros, vamos a hacer murgas, vamos a hacer fiestas, vamos a hacer mimos, payasos, títeres, vamos a hacer torneos y campeonatos de fútbol para evangelizar. Yo no me lo imagino al apóstol Pedro y a Juan haciendo eso en Jerusalén. Jerusalén fue trastornada por estos dos hombres que solamente le decían, ustedes crucificaron al Salvador y al Creador de todas las cosas. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio para perdón de sus pecados. No había títeres. Cuando los evangélicos creen que el evangelismo es insuficiente, empiezan a hacer pragmatismo y empiezan a llenar la iglesia de utilitarismo. Y por esa razón es que quieren hacerlo atractivo el mensaje y la mejor forma es eliminar palabras ofensivas del evangelio. No vamos a decir más infierno. No vamos a hablar de la ira de Dios, no vamos a hablar del juicio de Dios, no vamos a hablar de la condenación, mucho menos del pecado y por supuesto no vamos a decir a nadie que se arrepienta. Simplemente si quiere ser feliz, si quiere triunfar en la vida, si quiere ser exitoso, lo único que necesita es tener a Cristo en su corazón. Porque pareciera que lo tiene todo y solamente te falta la pieza que te está faltando en el rompecabezas. Queridos hermanos, eso se llama adulterio espiritual. Y detrás de ese mensaje del Evangelio no solamente está la sangre de Jesucristo, sino que está la sangre de miles y millones de mártires que han dado su vida por la verdad del Evangelio no adulterada. ¿Se acuerdan de las victorias de Canaán para entrar a la tierra prometida? ¿Se acuerda todo lo que hizo el Señor en el Antiguo Testamento? ¿Quién no admiraría ese poder?
¿Quién no admira ese poder? Yo sé que algunos se han preguntado, como yo en algún momento me pregunté, ¿por qué será que ahora no vemos las cosas que antes veía en el Antiguo Testamento, el poder de Dios? ¿Se preguntó eso o no? Qué lindo sería que abramos la heladera, no hay nada para comer y empieza a caer empanada. ¿Por qué se ríe? ¿No es poderoso? ¿El Señor no podría hacer eso? Y nos maravillamos y publicamos y queremos ir por todas las iglesias dando testimonio de que la garrafa me duró 6 meses. Amén, si le duró tanto. Sí, yo sé que se ríe porque a usted le pasó como a mí. No sé qué pasó, pero la garrafa duró, ¿no? No la toquemos, decía por la duda, ¿no? Pero mi hermano, no se quede con eso. ¿Es maravilloso? Claro que es maravilloso. Dios lo reveló. Para darle la victoria a Josué, le dijo, da la orden y dile, sol, detente en Ajalón. Bueno, hoy nosotros entendemos que el sol no es el que rota, sino la tierra. Entonces, pero Dios lo hizo, detuvo su sombra. Maravilloso. ¿Qué decir de la historia de Noé? ¿Qué decir de tantas historias bellas? El brazo desnudo del poder de Dios. Diga conmigo, pero ese no es todo el poder. Hay un poder superior. ¿Cómo, pastor? ¿Hay un poder superior a crear algo de la nada? Claro, es transformar a un inmundo pecador en alguien santo y puro y limpio delante de sus ojos. Ese es el poder más grande que hay de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia evangélica anda buscando el poder viejo. Cuando Pablo afirma que el evangelio es poder de Dios para salvación, no dice que el poder del evangelio es para sanación, ni restauración matrimonial, ni liberación de sus hijos de la droga, ni rompimiento de maldiciones generacionales, ni la sequía económica y financiera de su casa, ni papá. Es claro lo que dice la palabra, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso es que cuando hablamos la última enseñanza de la primera parte de este texto, dijimos que aterra ver cómo los cristianos han perdido la capacidad del asombro. Les aseguro que si a alguien le falta una pierna y de pronto hace ¡pum! Y le aparece la otra pierna, diríamos ¡wow! Y saldríamos corriendo nosotros y gritar ¡ay, Dios, el poder de Dios! Pero si alguien escucha el evangelio y arrepentido, compungido, dice, Señor, ten misericordia de mí, pecador, me arrepiento. Nosotros decimos, qué lindo, hermano, gracias a Dios, bueno. No encaja. Y el problema no está en la persona que se acaba de entregar a Cristo, el problema está en la iglesia que ha perdido la capacidad de asombro. El evangelio es increíble. El evangelio no lo puede creer. Es locura. El evangelio ha sido dado por el Señor para que el pecador lo rechace, lo aborrezca, quieran matarte. Pero cuando el evangelio salva a alguien, hermanos, es la expresión más grande del poder de Dios para salvación, porque el tiempo se acaba y el que se muere sin Cristo se va al infierno para toda la eternidad. Esa palabra griega de poder es la palabra dunamis, que deriva de la palabra traducida para nosotros al castellano como la palabra dinamita. Si nosotros
juego de la palabra y con la realidad que se vive hoy, una dinamita para nosotros sería un chasquibún comparado con las bombas atómicas nucleares que hay. Así que en el plano terrenal no se quede con esta palabra. Llévela al plano espiritual, la cual, mis hermanos, Dios tiene poder explícitamente manifiesto para salvación de aquel que estaba a punto de caer en las llamas del infierno para siempre. Y de pronto ahora se ve en el pecho del seno de Abraham siendo consolado y abrazado por el Padre. En este contexto, el poder de Dios se centra claramente, mi querido hermano, en la obra misericordiosa y en la expresión de gracia de un Padre que ama, de un Dios que ama, que planificó un día salvarte. Él planificó salvarte. Por eso vino Jesús. Y Él dijo, yo no vine a condenar a nadie. Yo vine para que el pecador sea salvo. ¿Crees en el Evangelio? Amén. Por eso, mis hermanos, en Romanos 1 es crucial para entender esta declaración de Pablo. Él escribe a la iglesia de Roma, la cual se encontraba en el corazón del Imperio Romano, una sociedad que exaltaba el poder político, el poder militar, el poder cultural y la divinidad politeísta. Dígame si no hacía falta el poder de Dios. ¿Cuántas veces le has hablado a esa persona y ya dijiste, no hay caso, este se va al infierno? No hay caso, me cansé. Le prediqué 72,000 veces. Lo puse a ver Canal Luz todos los días. Lo llevé para todas las reuniones, campañas de liberación, sanidad y milagro. Lo llevé a cada uno de los congresos y cada conferencia. Le hice saludar a mi mismísimo John Piper de la mano y no se salva. ¿Sabe cuál es la diferencia de la gran comisión y la gran omisión? Ya lo sabe, pues ya lo dije, ¿no? Es la C, falta la C de Cristo. Cuando alguien va bajo la gran comisión es porque va bajo toda potestad y autoridad que Él tiene en los cielos y en la tierra y debajo de ella y nos envía en su poder. Pero cuando alguien se va a hacer evangelismo y no bajo su poder y su autoridad, eso se llama la gran omisión. Porque está omitiendo el poder para salvación. Y como es un evangelio que no tiene poder, entonces empezamos a ver qué le agregamos para ver si esa persona tira una lágrima y entonces decimos, ya está, se convirtió. La manipulación y las emociones están siempre a flor de piel. Dije al revés, ¿no? A flor de piel. ¿Cómo dije yo? Por de piel. Bueno, anoten una nueva definición. Corten esa parte. Pero se entendió, ¿no? Ustedes son inteligentes. El poder de Dios en el Evangelio que Pablo está diciendo acá es superior a todos los milagros que pueden haber. A lo largo del Antiguo Testamento el poder de Dios se mostró en intervenciones milagrosas, tremendas. Sin embargo, ¿qué hacía el pueblo? No creía en Dios. La rebelión de Israel en el desierto fue reiteradas veces a pesar de ver la mismísima gloria de Dios. El maná caer del cielo, el agua que brota de la piedra. No creían, endurecían su corazón. Por eso número 14:11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Si se ve tentado de poner campaña de sanidad y milagros para evangelizar, déjeme decirle que no es el poder de Dios el que hace su expresión máxima sanando.
10 leprosos se pararon de lejos y le dijeron: Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no podían arrimarse a cierta distancia por la ley que les prohibía. Un leproso tenía que estar cubierto y de lejos andar gritando todo el tiempo: impuro, impuro, impuro. No podía estar con su familia, ni con sus hijos, ni en el trabajo, sino que tenía que andar errantes por las afueras de la ciudad, de los pueblos, de las aldeas, en lugares desiertos. La comida se les dejaban en algún lugar y se iban porque no podían tener ningún contacto. Cuando Jesús los vio y les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Ellos entendían que por ley, cuando alguien, si es que alguna vez se curaba de la lepra, tenía que ser examinado 7 días minuciosamente por el sacerdote para ver que realmente se había curado de la lepra, y tenía que pasar un ritual de purificación hasta que era reinsertado en la familia y en la sociedad, si no, no era posible. Cuando Jesús le dice: vayan y muéstrense al sacerdote, ellos dijeron: ahí está, vamos a ser limpiados. Y dice la Escritura que mientras ellos iban, ¿qué sucedió? Los 10 fueron limpiados, sanados, milagrosamente sanados. ¿Cuántos volvieron a darle gracias? ¿Y este era judío? Era encima un enemigo del Señor, un samaritano. Y Jesús le dice: ¿que no fueron 10 los que se sanaron? Porque yo hice milagros. ¿No se sanaron 10? Y solamente uno vino a darle gloria a Dios Padre, siendo samaritano. Todos sabemos que no es garantía de salvación los milagros, porque los otros 9 se fueron sanitos al infierno. No es garantía de milagros. ¿Saben cuándo la gente busca a Dios? Cuando está con diagnósticos adversos, cuando hay accidentes, cuando la clínica médica dice están peligrando, entonces la gente empieza a buscar a Dios como un salvavidas para no ahogarse. Y después viene un cura, y después viene un curandero, y el que venga viene bien. Si nosotros decimos Dios le ha sanado, no es ninguna garantía de salvación, porque ahí se manifestó parte del poder de Cristo. Él hacía muchos milagros, sanando a todos los enfermos, echando fuera a todos los demonios, pero no era el poder para salvación. El poder para salvación solamente, bíblicamente, y así lo diseñó Dios, Él quiso salvar por la locura del Evangelio. El Evangelio es lo único que tiene poder de Dios, máximo poder de Dios, expresado para salvar, mis hermanos. Por eso es que nosotros debemos entender que todo lo que hace referencia al poder está en el Evangelio. La razón de esta superioridad es que el poder del Evangelio es intrínsecamente redentor y regenerativo en alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados. Mientras que el poder del Antiguo Testamento a menudo traía juicios y destrucción, como el diluvio de Génesis, o la tierra abriéndose y tragando a los de Coré, o la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Evangelio es el poder de Dios como la respuesta de su gran misericordia y favor para rescatar y dar vida al que estaba muerto espiritualmente. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, y solamente se manifiesta a través del poder del Evangelio. Este poder se centra en la obra sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó en forma penal, vicaria y sustitutiva por el pecador. Él tomó allí nuestro lugar. Es Él el que bebió la copa de la ira del Padre. ¿Dónde está tu jactancia si bajo ningún aspecto puedes salvarte a ti mismo? ¿No te alcanzaría una eternidad de buenas obras para decir: ahora sí, Señor, merezco la salvación? Porque no hay justo ni siquiera uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, mis amados hermanos, Pablo ve en el Evangelio la revelación clara del poder de Dios, como dice en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz
es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es para nosotros, esto es poder de Dios, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Así que, mis hermanos, usted tiene la oportunidad ahora de decidir si seguir viviendo como una persona que está influenciada por las mentiras de Satanás y hacerte ver que sos débil, insuficiente, inservible, incapaz y que careces de todo poder. O creerle a la palabra del Señor que dice que Él te rescató, te dio nueva vida para que anuncies su evangelio a toda criatura bajo su poder. Por eso para la audiencia romana acostumbraba a ver el poder en términos de conquista. El imperio más sanguinario y más triturador era el imperio romano, hasta que empezó a decaer. Porque ¿saben cuándo vio Daniel que la piedra golpeaba sobre los pies de la estatua de Nabucodonosor y que se hacía un monte que se extendía? Eso habla de Cristo cuando llegó en pleno imperio romano y le dio la estocada final al gobierno poderoso del hombre. Porque su reino es un reino que no tiene fin. Es un reino eterno, sempiterno, es un reino de todo poder y toda autoridad. Por eso, mis hermanos, para la aplicación de este sermón, la iglesia de hoy se enfrenta a desafíos similares. La iglesia de hoy se enfrenta a desafíos incluso similares a Roma mismo. Porque nosotros vivimos en un mundo de idolatría, pero también de ideología. Vivimos en un mundo de influencia, vivimos en un mundo donde la gente no piensa, la gente es manipulada en masa por las redes sociales, por las opiniones de los que crean tendencias. Las iglesias se están enfrentando al caos de lo que el 6 no es literalmente un número que va a tener la frente, porque en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, la repetición es la hipérbole o la exageración o la afirmación resaltada. Y en el mismo capítulo 13 Apocalipsis dice que este número 6 es número de hombre, lo que está diciendo que en este tiempo final lo que se exalta por encima de toda obra espiritual es el hombre, hombre, hombre. Y hoy se jacta de los robots, ¿vieron ya? Y de la inteligencia artificial y cuántas cosas más. Pero mis hermanos, todo el poder del hombre no puede ni podrá jamás igualar al poder de Dios revelado para salvación. Por eso, mis hermanos, estamos nosotros confrontando el momento más duro de la evangelización. Y si tú eres un cristiano evangélico, pues debes rever tu identidad si no reina Cristo y no evangelizas. Porque ser cristiano es ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. Y ser evangélico es alguien que predica el evangelio de Jesucristo. Todo lo demás son títulos y rótulos de un sistema que han puesto nada más y nada menos para distraernos y sacarnos del plano. ¿Es usted un hijo de Dios? Pues naturalmente sobre un hijo de Dios reina Jesucristo. ¿Es usted un hijo de Dios? Pues naturalmente a un hijo de Dios evangeliza de aquel que le salvó. Por eso el poder de Dios es para salvación, nos impulsa a predicar con urgencia, nos impulsa a predicar con valentía, nos impulsa a hacerlo a tiempo y afuera de tiempo. Nos impulsa, mis hermanos, porque no existe otra razón para estar en esta tierra solamente para extender el evangelio del reino de los cielos. Por eso es que la advertencia final es que cuando perdemos el asombro ante la conversión de un pecador, caemos en el peligro de la trivialización de la obra redentora de Dios.
La salvación es el milagro más grande e inigualable expresado por Dios, que logra que aquel que estaba muerto espiritualmente ahora viva para Dios y muere al pecado. Que ahora está reconciliado con Dios Padre para siempre por la obra de Cristo. Que vive la libertad que no tiene precedentes, porque ¿quién te condenará y quién te acusará si Dios completó esa obra? Que te garantiza por la obra del Espíritu Santo que no vas a perder jamás esa salvación, que no te la ganaste, te fue dada por gracia. Y que te está diciendo sobre todas las cosas que Cristo viene pronto. El Evangelio no es un simple cambio de comportamiento. Es la manifestación del poder de Dios para arrancar a una persona del dominio de las tinieblas y de las garras de Satanás y ser llevado al reino de la luz admirable de su Hijo Jesucristo para siempre. Por eso, mis hermanos, cada conversión debe dejarnos asombrados, con lágrimas en los ojos. Aún hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Llevarla a esa persona a entender cada día, porque Jesús dijo, enséñenle todos los días las cosas que yo he hablado. Por eso, mis hermanos, ¿tenía Pablo suficientes motivos para avergonzarse en su carne del Evangelio? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque Pablo sabía que en él se revelaba el poder máximo de Dios para salvación. ¿Quién tiene este Evangelio ahora? Usted. Usted lo tiene. Como hoy les decía a los jóvenes antes de terminar, Dios cada vez que nos da una palabra que llena nuestro corazón nos entrega un cheque, que es la palabra. ¿En qué va a invertirla? ¿Qué va a hacer con esa palabra? ¿La va a entrar por un oído y salir por el otro y se va a olvidar? ¿O va a meditar en ella y va a decir, si Dios me dijo que yo puedo hacerlo, es porque ahora puedo hacerlo? Bajo su autoridad y su poder lo voy a hacer. Y vea el sermón que dio el pastor Eduardo hace un mes más o menos. Que nosotros no convertimos a nadie. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Solamente proclamar, anunciar y decir que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta para salvación de sus almas. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. La intención de este sermón es convencerte de que si no estás haciendo lo que el Señor te ha mandado, es hora que lo empieces a hacer con seguridad y con valentía. Porque cuando Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, habría que entender así, si es que evangelizas, porque en ese contexto está hablando. Él es omnipresente, está en todo lugar, pero Él afirmó y garantizó su presencia poderosa hasta el fin del mundo si nosotros vamos bajo su autoridad a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él los ha mandado. Por eso Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Anhelas la presencia manifiesta de Cristo en tu vida? Pues la vas a sentir más que nunca cuando evangelices. Allí está el contexto. Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias por los corazones que la han recibido. Y si alguno aquí está luchado y ha sido confrontado, bendito sea la obra de tu Espíritu Santo
que acomoda lo espiritual a lo espiritual y manifiesta la paz de una forma contundente, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que en el nombre de Jesús podamos todos nosotros hacer un voto y un compromiso ante ti por fidelidad y obediencia, porque tú nos llamaste, Señor, para esto. No por agrandar el número de esta congregación, pues los redimidos, según tu palabra, son millones de toda tribu, lengua y nación. No queremos engrandecer ni adular el nombre de una iglesia local, sino exaltar el poder que tienes para que tu iglesia, la que tú estás edificando en todo el mundo, en todas las edades, puedan recibir, Señor, la gracia salvífica. Aquí hay hermanos que desean hacerlo. Por eso ahora te pido que el poder del Espíritu Santo pueda investir de lo alto, para que con todo denuedo hablemos tu palabra a cada persona que nos rodea diariamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.